Bueno, bienvenidos de nuevo al debate de dolarización en Venezuela. Vamos a comenzar con la parte de réplicas. Tiene 3 minutos Ángel García Banks, porque se pasó un par de minutos la primera parte, y después 5 minutos Roberto Schmidt para las réplicas. Ángel, adelante, por favor. Vale, con respecto al tema de la confianza, yo estoy totalmente de acuerdo. Requieres hacer algo que cambie la confianza. Para resolver el tema de la confianza, requiere sin lugar a duda simple y llanamente desarticular colectivos, planes paramilitares, guerrillas. Eso no tiene nada que ver con dolarizar o no. Tienes que restablecer la república, el imperio de ley en Venezuela. Tienes que reconquistar el monopolio de la violencia, el monopolio de la justicia. Tienes necesidad de apoyo internacional. Allí es donde puedes buscarlo por la dolarización. Te traes la credibilidad de la Reserva Federal, lo cual es, digamos, discutible en el sentido de que no toda la política monetaria quedaría en manos de la Reserva Federal, porque siempre puedes, insisto, meter un encaje legal en dólares o meter títulos de extracción monetaria del Banco Central y después comprarle los papeles al fisco y que el fisco siga con sus excesos y déficits. Yo propongo más bien ir al Fondo Monetario Internacional, pero no para ir a sobrevaluar el tipo de cambio. Yo creo que con una pequeñísima cantidad, es más, solamente hablando con el Fondo Monetario Internacional, preacuerdo, son 5.000 millones de dólares. A la tasa del mercado negro, eso compra la liquidez en bolívares 5 veces. Es decir, solamente yendo al fondo para aparcar los dineros del fondo, no gastárselos, aparcarlos en reservas internacionales brutas, porque serían brutas y no netas, porque se le deberían al fondo. Tú tienes allí una compra, la compra más barata de credibilidad que puedes tener, porque la dolarización no es barata. La dolarización, si hay populismo, evidentemente te puede meter en problemas, en una depresión. Entonces, luego, digamos, plantea Roberto que la apreciación real del tipo de cambio se puede acabar si la propiedad es del sector privado. Eso, yo no estoy de acuerdo con eso, porque el Estado, sí, primero, yo estoy de acuerdo en que la propiedad sea del sector privado. Yo planteo, cuidado, que no se me malinterprete, yo planteo privatización de la industria petrolera y no petrolera, de las tierras, el subsuelo y las playas. ¿Ok? Pero eso no quiere decir que si la renta la maneja el sector privado, el Estado no le pueda meter un impuesto, es decir, la propiedad del subsuelo, las industrias petroleras a través del mercado bursátil son de los ciudadanos. El Estado no le puede meter un impuesto, y cada vez que sube el precio del petróleo y por tanto la renta, alar esa renta vía impuestos y hacer populismo. La única garantía de que no hagas populismo son reglas salariales, fiscales y monetarias, como las que estableció Román Cárdenas en tiempos de Gómez, y que nos dieron 50 años durante los cuales Venezuela creció más que cualquier país del planeta. De hecho, China no ha llegado a superar lo que hizo Venezuela en esos 50 años. No sé si me estoy excediendo, Miguel. No, acabaste justamente en los 3 minutos. Entonces, vamos a pasar directamente a la réplica de Roberto. Gracias, Ángel, a la réplica de Roberto de 5 minutos. Adelante, Roberto. Ok, muchísimas gracias. Realmente a mí me satisface que Ángel evidentemente está de acuerdo con la dolarización y por supuesto con la liberalización de la economía en su totalidad. Ese es el tema de fondo. El único problema es que cuando él pasa a hablar de la dolarización, entonces supone que no se hicieron los cambios en los otros aspectos de la economía, lo cual es un error. Por supuesto que hay que tener una liberalización del mercado laboral para que Venezuela pueda crecer. Por supuesto que tiene que haber una privatización masiva de la industria petrolera y de otros sectores importantísimos de la economía para llevar el Estado a su mínima expresión y permitir que los ciudadanos puedan expandirse, ser creativos, ser productivos en el marco de una economía libre. Ahora bien, aquí hay un tema muy importante que la gente menciona y que Ángel también lo menciona, cuando dice que se requieren fondos para sostener la dolarización. Y eso es totalmente mentira. Cuando tú dolarizas no necesitas reservas internacionales. Las transacciones se dan en dólares, entran dólares, salen dólares, y no hace falta tener reservas internacionales para soportar una moneda local. Lo que sí yo pongo muy en cuestión es que en un país que necesita salir adelante tenga que guardarse
20 o 30.000 millones de dólares en el Banco Central, que por cierto, se lo están robando en este momento de manera flagrante. Se están llevando el oro para Turquía. Pero vuelvo al tema. No es necesario tener reservas internacionales. No es necesario tener banco central. No hace falta. Porque con la dolarización no hay que gastar dinero de los venezolanos en sostener una política monetaria y cambiaria. Lo que ocurre con Ángel y con muchos economistas que yo conozco, y por cierto, admiro muchísimo, es que todos ellos creen que si se pone un buen economista en el Banco Central y en el Ministerio de Finanzas, todo va a ser bien. El ministro Cárdenas, que aseguró una cantidad de reglas hacia el futuro. Bueno, lo que ocurre es que en la política pública hay que planificarla sobre la base de que en el futuro no va a haber ministros competentes, que las cosas tienen que hacerse de forma tal que las... ¿Aló, me escuchan? Ángel, estás ahí tú, ¿no? Creo que hay un problema con la conexión de Roberto. La conexión de Roberto. Entonces, la conexión de Roberto. Sí, vamos a parar un segundo para darle los 2 minutos, 13 segundos que le quedan. Roberto, ¿estás ahí? Se cayó tu conexión, Roberto. Se cayó tu conexión, pero te damos los 2 minutos, 13 segundos que todavía te quedan. Ay, muchísimas gracias. No, lo que decía es que no se puede estar suponiendo que la política del crecimiento, la prosperidad de un país quede en manos de que haya, por ejemplo, como dice Ángel, un pacto. Yo creo que él no entiende la naturaleza de la crisis que tenemos en este momento. Nosotros tenemos que ir a un régimen transicional sumamente duro, sumamente claro, sin improvisaciones. Aquí no hay tiempo para pactos, Ángel. Aquí no hay tiempo para ir a hablar con el Fondo Monetario Internacional. El día siguiente, después de que caiga Maduro, es necesario darle respuestas claras a la gente y a los agentes económicos para que podamos salir adelante. Y es allí donde entra la dolarización. Hablar de un pacto de sectores, sindicatos, estudiantes, universidades, es gravísimo en el proceso de la transición de Venezuela, porque significaría que cada uno de los sectores va a estar presentando sus denuncias, sus solicitudes, sus peticiones, y esa es la apuesta segura, Ángel y amigos, al populismo. Porque el populismo es básicamente gastar la plata que no se tiene para satisfacer necesidades de un gentío en un país que, por supuesto, requiere de muchos recursos para la gente. Entonces, dolarizar en Venezuela es parte de un programa para sacar a Venezuela adelante y crear un régimen de prosperidad. Con la dolarización nosotros podemos ir a un programa de diversificación masiva de las inversiones y de los sectores exportadores, porque es muy importante que para poder exportar hay que poder importar. Y la dolarización junto con la liberalización comercial nos permitiría crear una base sólida para la inversión, que la gente sepa que sus dólares van a valer en el futuro, que los ahorristas sepan que sus dólares van a valer en el futuro y que los inversionistas que van a venir a Venezuela no tengan esa inmensa duda de que les van a destruir el esfuerzo y el trabajo de sus inversiones. Roberto, justo a tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias a los dos de nuevo por esta parte de réplicas. Y vamos a pasar muy rápidamente y directamente a la parte de preguntas y respuestas para ambos. Cada uno puede entre 1 y 2 minutos, lo más breve que pueda, referirse para ir respondiendo. Vamos a tratar de la mayoría de las preguntas. Miguel Febres preguntaba, particularmente lo que no me gusta de no dolarizar es que se mantendría latente la tentación de imprimir billetes, es decir, la existencia de dinero inorgánico. ¿No creen ustedes que eso es un riesgo? Ángel, ¿qué piensas? Bueno, riesgos hay de todo tipo, en todo tipo de economías. Venezuela tuvo moneda nacional y tuvo la menor inflación del planeta por 25 años seguidos. Entonces, para mí, si lo hemos hecho bien en el pasado, tenemos capacidad de hacerlo. La mayoría de las economías del planeta son economías no dolarizadas. La excepción es la dolarización. Y he demostrado yo aquí con data de The Economist, no es mía, por cierto, que la puedo compartir. Si la solicitan, la puedo compartir con todo el gusto del mundo, que las economías dolarizadas no están haciéndolo mucho mejor que las no dolarizadas, número uno. Con respecto a si se pone un buen economista, ¿es suficiente? No, yo no estoy hablando de poner un buen economista. Yo voy a hablarlo aquí, lo voy a decir con toda la claridad que se pueda. Yo propongo
para Venezuela. Escúchese bien, una dictadura. Yo propongo una dictadura. Estamos en una tiranía y la única forma de sacar de la tiranía no se va a la democracia. Es decir, el plan de Miguel Rodríguez, tiene una pata coja, y la pata coja es pensar que Carlos Andrés Pérez II podía hacer esa reforma desde el punto de vista político, cuando le llegaron los grupos, los oligopolios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo propongo abiertamente, y quiero que se manifieste y circule, una dictadura. En Venezuela hay una tiranía de narcos, y yo lo que propongo es una dictadura, que la dictadura es una institución republicana, y se basa en el Senado romano, comandándole a Lucio Quincio Cincinnato en la restauración del imperio, del imperio de ley en Roma. Entonces, eso es lo que yo planteo, desarticular colectivos, planes paramilitares, entonces ir a una política donde nosotros establecemos unas reglas salariales, fiscales y monetarias, podemos ir a una privatización de la industria petrolera y no petrolera. Con esa Asamblea Nacional que está allí, podemos ir tranquilamente, podemos ir con las academias. ¿Quién va a valorar las tierras, el subsuelo? Que lo valore, vale. 2 minutos, gracias. Disculpen mi severidad. Roberto, ¿qué opinas tú de esta última pregunta y de la opinión de Ángel? 2 minutos. Bueno, no, yo le iba a decir a Ángel que obviamente cuando él habla de aquella Venezuela nostálgica, que fue muy exitosa, básicamente estoy hablando de una Venezuela de dictadores. Desde Gómez hasta Pérez Jiménez, Venezuela tuvo apenas un año, menos de un año de un gobierno democrático. Entonces, claro, si el contexto es que vamos a tener una dictadura a largo plazo, cualquier cosa vale. Dolarizar, no dolarizar, hacer las reglas que tú quieras, porque se supone que la dictadura domina totalmente lo que ocurre en el país. Ahora, estamos hablando de una sociedad moderna. Lo que queremos para Venezuela es que haya libertades, que haya discusión en la sociedad, que haya debate, que puedan los sectores opinar. Y dentro de ese contexto, la dolarización es un ancla que sin dictadura puede permitir que haya normas para asegurar la prosperidad de la gente hacia el futuro. Entonces, creo que estamos en 2 contextos totalmente diferentes. Yo estoy hablando de la dolarización como una medida económica que hace que funcione la economía en el contexto de un gobierno de transición, sin lugar a dudas, y posteriormente un sistema democrático. Pero si vamos a estar hablando de que la no dolarización que propone Ángel es porque él va a proponer una dictadura para siempre en Venezuela, entonces estamos en 2 contextos totalmente diferentes. Entonces, ¿cómo puede haber un pacto, Ángel, que tú mencionas hace ratico, porque te contradices? Por un lado dices que hay un pacto, pero por otro lado dices que hay una dictadura. ¿Quién pone el orden en el pacto? Bueno, me imagino que en el contexto que tú propones es el dictador o los miembros de la dictadura. Entonces, esta idea de la Venezuela nostálgica, que podemos hacer las cosas bien porque lo hicimos bien antes, eso se acabó, Ángel. Venezuela tiene años, 60 años de socialismo. Tenemos que reformar profundamente la educación, la salud, abrir la economía, crear industrias alternativas al petróleo. Todo eso hay que hacerlo de manera radicalmente distinta a los últimos 60 años. Y en ese contexto es que se propone la dolarización como parte de una liberalización total de la economía. Roberto, gracias. Justo 2 minutos. Perfecto. Vamos a ir acá. David Morán nos pregunta, la base de la estabilidad de los precios es el financiamiento adecuado al déficit fiscal. ¿Cómo lo resuelve la dolarización? Ángel. Bueno, la dolarización yo no he discutido jamás que no tenga un impacto sobre la inflación al acabar con 40% del componente de lo que es la totalidad, que es, digamos, el peso de los importados en la canasta total. Evidentemente es excelente para parar la inflación. Eso yo no lo he discutido jamás. El problema es que a largo plazo, con populistas, número uno, con populistas, cae sin lugar a dudas depresión económica, 20 años de depresión. Auguro si metemos una dolarización en Venezuela y no resolvemos el problema del populismo. Y si lo resolvemos, entonces me pregunto allí, si resolvemos el problema del populismo, entonces ¿para qué necesitamos dolarizar? Si la dolarización nos quita una herramienta que nos pudiera funcionar, que es la política cambiaria, en un desastre natural, en una crisis crediticia, una crisis inmobiliaria, una crisis ¿cómo se llama?, del mercado bursátil, etcétera. Yo no he dicho, Roberto, jamás que estamos hablando de una dictadura de largo plazo. Yo estoy hablando, lo que pasa es que a mí me gusta usar el castellano propiamente. Y a mí no me gusta hablar, digamos, suavizar las cosas.
una junta de gobierno cívico-militar, ¿verdad? Que se haga el monopolio de la violencia, el monopolio de las armas, el monopolio de la justicia, es una dictadura, porque yo no voy a votar por eso. Yo no voy a votar. Eso se llama dictadura. Y es un encargo que le puede hacer la Asamblea Nacional, le puede hacer la nación en una representación de ciudadanos, en una Asamblea Nacional, para restaurar la República Venezolana que ya no existe. Hacer una nueva república, hacer un nuevo Estado, es decir, una nueva Fuerza Armada, una nueva policía, ¿verdad? Recuperar las instituciones del Estado, recuperar su legitimidad, y luego, solamente después de eso, podemos tener un sistema de identidad, y solo después de tener un sistema de identidad y un sistema electoral podemos ir a un sistema democrático, pero no la democracia que conocimos, una democracia de partidos, una democracia de verdad, de ciudadanos. Entonces yo no estoy hablando de una dictadura de largo plazo, yo estoy hablando de lo que ha ocurrido en todas partes. No hay paso. Yo les pido que me consigan ustedes un caso en que se pasa de la tiranía a la democracia sin pasar por una dictadura de restauración republicana. Ángel, gracias. Roberto, te lo repito la pregunta para recordártela. La base de la estabilidad de los precios es el financiamiento adecuado al déficit fiscal. ¿Cómo lo resuelve la dolarización? Roberto. La dolarización no resuelve el problema del déficit fiscal. El déficit fiscal se resuelve prohibiendo el déficit fiscal, haciendo que los políticos tengan que pagar penas de cárcel si gastan más de lo que ganan. Es muy sencillo. No metamos la dolarización como una panacea o como un deus ex machina que resuelve todos los problemas a la vez. No, no, no. Y se necesita un cambio importante en muchas políticas, y una de esas es que hay que prohibir el déficit fiscal y reducir el tamaño del Estado a lo mínimo. Pero yo también quiero decir otra cosa importante aquí, que es la siguiente. Se pretende que con una política monetaria haya una permanente devaluación de la moneda para generar la competitividad de las exportaciones. Ángel lo ha repetido varias veces, que para que haya exportaciones, entonces tiene que haber una devaluación continua de la moneda local, en el caso de no dolarización, de forma tal que haya incentivo a los exportadores. Bueno, Venezuela es una prueba brutal de que con una maxi devaluación desde el año 83 para acá no ha crecido ni un ápice la exportación no tradicional, no petrolera. Pretender que vamos a devaluar la moneda permanentemente para que haya incentivo a los exportadores, básicamente es castigar a todos los venezolanos a cambio de esa política. Es convertir a los trabajadores venezolanos en trabajadores devaluados para que sean básicamente mano de obra barata, de forma tal que supuestamente puedan haber exportaciones. Hay maneras muchísimo más inteligentes de desarrollar una economía exportadora en Venezuela. Gracias, Roberto. Víctor Maldonado comenta, me imagino que el fondo de la discusión exige replantearnos el tamaño del Estado. Empresas públicas improductivas, excesos de ministerios, monopolios inservibles. El pacto antipopulista debe reducir el tamaño del gobierno y limitar sus atribuciones. ¿Qué opinas, Ángel? Totalmente de acuerdo con Víctor. O sea, eso es... yo estoy a favor totalmente de la, digamos, de la privatización, lo he dicho anteriormente, de todos los activos, inclusive estoy planteando del subsuelo. Entonces, digamos, eso a mí me queda sumamente claro y estoy totalmente de acuerdo. Ahora, pensar que con la dolarización se controla el pulpo, es decir, el pulpo tiene 8 tentáculos: renta petrolera, impresión de dinero, endeudamiento interno, endeudamiento externo, quema de reservas, quema de fondos, privatizaciones para después gastarlas en vez de reducir su déficit, traspaso de los fondos, tipo Fonden, en fin, tiene un conjunto de tentáculos, y pensar que porque tú quitas un tentáculo acabaste con el pulpo del populismo. No, 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 se requieren reglas salariales, fiscales, monetarias. Las tiene que implantar, y yo lo voy a proponer nuevamente, una dictadura, no de transición como plantea Roberto. En Venezuela no puede haber transición, es imposible la transición. Transición significaría que algo del chavismo es salvable, algo de las instituciones del chavismo nos sirven para construir el país. Es un gobierno de ruptura total, no solamente con el chavismo, sino con el populismo, el socialismo y el estatismo. Por tanto, no es transición, es un nuevo esquema, y en ese nuevo esquema hay cabida para esas reglas, y después es que vamos a un pacto. ¿Un pacto con qué? El 5 de enero del año 2021 hay una nueva Asamblea Nacional. Esa nueva Asamblea Nacional debe convocar a los partidos políticos, gremios, sindicatos, Fuerza Armada, Iglesia, Academia, estudiantado, para un pacto en torno a reglas básicas. Eso es lo que yo estoy planteando. Pero hay que hacer una limpieza de aquí al 5 de enero de 2021.
Gracias, Ángel. Roberto, ¿tienes algún pensamiento sobre eso? Bueno, yo siento que Ángel está volando tan alto en el análisis económico que a veces se olvida de cosas básicas. Le está planteando un régimen de dictadura o de transición, es su derecho. Pero a la vez dice que vamos a ir al Fondo Monetario Internacional a buscar dinero. Mire, es imposible que el Fondo Monetario le dé dinero a un régimen que va a ser contestado y atacado por países como Rusia, China, México, etcétera, etcétera. Entonces, tú no puedes decir que vas a tener una dictadura y a la vez decir que el Fondo Monetario te va a prestar dinero. Pero es que yo digo otra cosa, Ángel. Es innecesario ir al Fondo Monetario. Y eso quizás sea un tema para otro debate. En Venezuela es innecesario ir al Fondo Monetario Internacional. Nosotros tenemos activos petroleros y no petroleros muchísimo más grandes que cualquier deuda o cualquier compromiso que nosotros tengamos. Es posible, yo hice un cálculo ayer muy interesante, si nosotros valoramos el petróleo que está en el subsuelo venezolano, que puede ser una cifra entre 10 trillones o 18 trillones de dólares, son cifras increíbles, eso es un 1% del valor de la deuda actual. Entonces, ¿para qué ir al fondo? ¿Para qué ir a una instancia que básicamente ha servido para prolongar el populismo, para darle oxígeno a los regímenes populistas? ¿Por qué no empezar a hacer las cosas bien desde el día 1, dolarizando, privatizando, resolviendo, pagando la deuda venezolana con ventas de activos y de forma tal que le demos una vuelta a la tortilla a Venezuela y podamos enrumbarnos a un programa de prosperidad a largo plazo? Entonces, no sigamos repitiendo soluciones que son totalmente inviables y a la vez soluciones inconvenientes para entrar en esa senda de prosperidad. Gracias, Roberto. Les recomiendo, aprovecho porque yo tengo la oportunidad de hacerlo, de que después tanto los exponentes como todos puedan ver los comentarios. Por ejemplo, Carlos Román Delgado está escribiendo algunas cosas muy interesantes con cifras incluso que vale la pena revisar. Sigo con la siguiente pregunta de Daniela. Habla de algunas experiencias en ciertos países donde se han manejado dos monedas, por lo menos por cierto tiempo. ¿Esa no sería quizás una posibilidad en visión de ustedes, Ángel? Definitivamente. Eso es lo que yo he planteado, dolarización parcial, no completa. Sí, todos los beneficios de o los fundamentales beneficios de la dolarización los puedes tener con una dolarización parcial y no te quitas el instrumento de la política cambiaria, o sea, no te quitas una herramienta que tienes, entonces preferible es la dolarización parcial, que el que quiera pagar salarios, deudas, mercancías o recibir pagos por ellos en cualquier moneda que lo haga. Libre circulación en Venezuela de todas las monedas, pero incluida la nacional. Eso sí. Quiero aclarar algo con respecto a lo que plantea Roberto. Roberto habla de una devaluación real continua. No, todo lo contrario. Yo digo, escoger un tipo de cambio real y hacer de ese tipo de cambio real en el tiempo una línea recta, es decir, que más nunca varíe. La razón por qué en Venezuela, cuando ha habido devaluaciones reales fuertes, no se ha, digamos, dinamizado el aparato exportador, es por una razón muy sencilla, porque hoy lo tiene competitivo y al día siguiente o a la mañana siguiente o al mes siguiente o al año siguiente lo tiene sobrevaluado. No solamente importa el nivel del tipo de cambio real, sino también la estabilidad. Y la dolarización no garantiza estabilidad del tipo de cambio real, porque tú puedes hacer populismo y garantizar que aprecias los salarios reales. Entonces, lo que sí lo garantiza son reglas salariales, fiscales y monetarias. Yo voy a hacer el planteamiento en concreto, en específico en este instante. Yo planteo una regla que independice nuestro bienestar del precio del petróleo, una regla que independice la tasa de crecimiento de los salarios y del gasto público del crecimiento de los precios del petróleo. De hecho, una regla muy sencilla, si la productividad media de los últimos años, hay que escoger, por ejemplo, un periodo administrativo, 4 años, lo que fuese, 5 años, ha sido 5%, y queremos una inflación promedio de 2%, yo propongo que los salarios crezcan y el gasto público crezcan al 7%. Esa regla garantiza acumulación de fondos y garantiza estabilidad del tipo de cambio real y poder desarrollar otras economías distintas a la petrolera. Gracias, Ángel. Roberto. Bueno, esa regla que plantea Ángel, al igual que un supuesto pacto social, suena muy bonita en la teoría, pero son no prácticas. Es imposible protegerse contra políticos populistas en el futuro. Lo que yo estoy planteando es bastante sencillo. Vamos a reducir el tamaño del Estado.
vamos a dejarlo haciendo las cosas fundamentales. Justicia, seguridad. Eso es básicamente que el Estado tenga un 20% del tamaño que tiene ahorita. Vamos a descentralizar las escuelas, la salud. Por supuesto, vamos a privatizar todo lo que sea actividades operativas o productivas del Estado, que han sido obviamente un fracaso en Venezuela. Entonces, en ese contexto, el déficit fiscal prohibido no se convierte en un problema para el país. Entonces, ahí estamos en una economía esencialmente privada, donde la gente tiene unas reglas claras. La regla clara es que puedes vender y comprar en dólares, puedes ahorrar en dólares, puedes pedir crédito en dólares. Sabes que nunca más nadie va a devaluar esa moneda. Entonces, eso en contexto de un programa de apertura económica nos va a llevar a lo que nosotros todos deseamos, es pasar del infierno a un régimen de prosperidad. Entonces, esta idea de que los economistas van a perder un instrumento, una herramienta, la verdad es que a mí no me preocupa. Hay muchos otros instrumentos para promover el crecimiento, promover la igualdad de oportunidades. Hay infinita cantidad de instrumentos. Lo que yo estoy diciendo es que ese instrumento en particular de la devaluación y la destrucción monetaria hay que quitárselo de las manos a los economistas y a los políticos en el futuro si queremos tener una Venezuela de prosperidad. Hay que quitarles, prohibirles el uso de la depreciación y la devaluación monetaria para que tengamos una sólida ancla para el futuro. Gracias, Roberto. Bueno, vamos a ir cerrando el debate. Como nos sobra algo de tiempo en la transmisión, ¿qué les parece si damos 2 minutos a Ángel y 2 minutos a Roberto para que ellos saquen algunas conclusiones y redondeen sus ideas? Comenzamos con Ángel, entonces 2 minutos, adelante. Mira, Venezuela tiene la necesidad de un gobierno que se va a implantar de facto. Es imposible elecciones en Venezuela. Ese gobierno de facto es falso, que no va a poder acceder al Fondo Monetario Internacional. Si esta tiranía tiene en Miraflores una propuesta del Fondo Monetario Internacional, porque lo sé, porque el representante del Fondo Monetario Internacional hace unos meses, hace un par de años, es colega mío de la Escuela de Economía. Entonces no me digan a mí que una dictadura con una junta de gobierno cívico-militar, con el apoyo de los Estados Unidos, con el apoyo de la Unión Europea, con el apoyo de la región, no puede ir al fondo. No es ir al fondo para ir a gastarse ese dinero, es para crear una moneda nueva. Yo creo que el bolívar desapareció, cuidado, lo estoy diciendo, el bolívar desapareció. Ahora, yo planteo una nueva moneda, no me importa cuál va a ser el nombre, lo que me importa es empezar de cero y con unas reglas salariales, fiscales, monetarias. El pacto, yo puedo plantear un pacto, pero se tiene que discutir en el seno de una Asamblea Nacional que sea electa con un nuevo sistema electoral en Venezuela. Es decir, tenemos que privatizar activos, tenemos que reestructurar la deuda, meter esas reglas salariales, fiscales, monetarias que independicen el bienestar de los venezolanos de lo que es los vaivenes de la actividad petrolera, privatizar la industria petrolera fundamentalmente, hacerla crecer y que la industria petrolera, y acabar con la ilusión de la siembra petrolera, que es un desastre. Lo peor que ha pasado en Venezuela es la política de sustitución de importaciones y eso que vendieron de la siembra petrolera. No, tenemos que sembrar el petróleo, tenemos que producir todos los días cada vez más petróleo para que aparezcan un conjunto de industrias que le sirvan a esa industria petrolera, cojan una escala y después exporten, pero para exportar tienen que tener un tipo de cambio real competitivo, que lo permita, que no quiere decir que ese tipo de cambio va a variar en el tiempo, no, lo escogemos y lo sostenemos en el tiempo, un tipo de cambio donde no solamente produzcamos petróleo y servicios. Entonces, esa es la propuesta y claramente eso pasa necesariamente por un pacto al final para que se haga sólido. Muchas gracias, Ángel. Roberto, tus conclusiones, 2 minutos. Bueno, en las tragedias griegas hay una figura que se llama el Deus ex machina. Cuando se forma el zaperoco, aparece un ser y brinca al estrado. Entonces resuelve. Tú revives, tú te casas con tú resuelves aquello. Lo que está planteando Ángel es algo que suena como un Deus ex machina. Pedirle a la Asamblea Nacional que resuelva el problema económico de Venezuela es una irresponsabilidad. Suponer que va a haber una dictadura y que a la vez va a contar con los votos positivos de Rusia y China en el Fondo Monetario Internacional porque un amigo le dijo que iban a apoyar fondos para Venezuela. Creer que se pueden hacer unas reglas y un pacto en un contexto dictatorial para que nadie pida
aumentos de sueldos o cualquier otro tipo de prebendas porque lo firmaron en un convenio. Esas cosas son abstractas y teóricas y no funcionan en la realidad. Lo que yo estoy diciendo es bastante sencillo. Vamos a recibir el país en total caos. Tenemos que recuperar. Yo estoy proponiendo, a partir del día 1 de la transición, la liberación del dólar, la dolarización de las finanzas públicas, establecer la liberación de todo la economía para que puedan fluir las importaciones y las exportaciones, eliminación de controles de precios, arranque de la privatización de todos los negocios públicos en Venezuela, de forma tal que el poder económico pase a quien tiene que tener el poder. El ciudadano, la empresa, no el gobierno y unos burócratas. Por supuesto, hay que cerrar el Banco Central. Eso es lo que ha sido, es la casa de la destrucción monetaria más grande de la historia de Venezuela. Eso hay que cerrarlo y vender el edificio, por cierto. Entonces, lo que queremos son ciudadanos libres, empoderados, que manejan su plata como le venga en gana. Por cierto, en yenes, en euros, en la moneda que quieran. Y que el dólar sirva de referencia para las finanzas públicas de un Estado mucho más pequeño que el actual. Todo esto se puede hacer en un programa, en un proceso de transición. Todo esto se puede hacer muy rápidamente y que podamos salir de este foso y comenzar lo que nosotros tenemos que tener, un crecimiento del 10%, del 12% por muchos años, para tener la Venezuela de primera que todos ansiamos. Ángel García Báñez, Roberto Smith, muchísimas gracias por compartir hoy día. Creo que esto, además del contenido económico y del tema específico, es un claro ejemplo de que podemos debatir, tener ideas diferentes y enriquecernos todos con visiones diferentes y propuestas muy concretas sobre la mesa. Espero que esto sea solo un abreboca de mucho más por delante. Gracias a todos los que están conectados. Este debate lo tenemos grabado y lo vamos a subir, y ya les avisaremos pronto dónde, para que también podamos difundirlo a muchas más personas. Gracias a todos. Oye, sí. Gracias a ti, Miguel, por ordenar a las fieras. Gracias, Roberto, gracias, Miguel. Pero un placer. Gracias a todos. Muchas gracias y muy buenos comentarios también. Los invito nuevamente a leer en el chat todo lo que está escrito ahí, porque hay muy buena participación también de la audiencia. Pronto tendremos otro tema sobre la mesa y muchas gracias a todos. Un abrazo grande.